¿Cuál es el verdadero origen del sufrimiento del ser humano? Este es un tema que ha estado en la mente de grandes maestros a lo largo de toda la historia. Entre ellos podemos encontrar a Buda Gautama, Jesús de Nazaret y otros tantos. Y aunque este video no está hecho para dar una respuesta absoluta a este tema tan profundo, la realidad es que, a mi entender y por todo lo que he estudiado y leído, creo que una de las causas más importantes del sufrimiento del ser humano es la presencia del ego. Pero vamos a ver un poquito más de qué se trata. Mi nombre es Maximiliano Jiménez y en este canal de YouTube analizo distintas escrituras antiguas y libros modernos de espiritualidad para ayudarte en tu camino. El día de hoy vamos a analizar uno de estos libros, así que te voy a pedir que te suscribas. Si no te has suscrito todavía, suscríbete a este canal. Hacelo, dale like a este video, activa las notificaciones y la campanita, porque es la única manera en que la red social te va a avisar que estoy subiendo nuevo contenido. No te lo pierdas porque esto te va a servir mucho para tu crecimiento espiritual. En primer lugar, vamos con lo que posiblemente es lo más difícil de comprender, y es la definición del ego. El ego en realidad es aquella imagen que hemos formado de nosotros mismos. Una imagen que es en total falsa, que la hemos formado desde el nacimiento y que hoy en día se manifiesta como pensamientos, emociones que no somos capaces de observar. Quiero que te imagines una cosa. Si hubieras nacido en otro lugar, en otro país, en el seno de otra familia, ¿serías exactamente igual a como sos en este momento? Muy probablemente tu respuesta fue que no, que serías muy diferente. Y la realidad es que eso es el ego. El ego es una construcción que hemos realizado a lo largo de nuestra vida. Esa construcción ha formado nuestra personalidad. Por ejemplo, si alguien nos dice, sos muy tímido, sos muy tímido, sos muy tímido, a lo largo de la vida nos dicen eso todo el tiempo, al final vamos a construir una imagen de timidez en nosotros mismos. Es un ejemplo burdo, pero la realidad es que la mayor parte de lo que somos lo hemos construido. Y el ego implica esa construcción y además todo lo que sentimos y pensamos al respecto. Y esto habitualmente nos lleva a pensar que estamos completamente desconectados del resto de seres humanos. De hecho, si por ejemplo vos has construido una imagen tuya de una idea política, por ejemplo, por decir un ejemplo, a todos los que tengan otra idea política los vas a ver como enemigos, como ellos contra nosotros, nosotros contra ellos. Ese sentido de no unidad, ese sentido de separación de los demás es una consecuencia del ego. El ego es todo lo que separa. Imagínense que esto es una de las causas, o la existencia de ese ego, es una de las causas primarias del sufrimiento del ser humano. Vamos a entenderlo un poquito mejor con una de las escrituras más importantes de la historia. Estoy hablando de la Biblia, y de hecho en un pasaje donde Jesús de Nazaret les habla a sus discípulos. Quiero aclarar esto como siempre. Saca la religión de por medio. Esta es una enseñanza universal. Es una enseñanza que se nos ha transmitido y que tenemos la oportunidad de aprender grandes cosas. Yo no tengo ninguna religión en particular, ni creo que la vaya a tener, la verdad. No estoy interesado en eso, pero sí estoy viendo constantemente cuál es la enseñanza y quiero transmitírtela a esa enseñanza o cómo yo la interpreto. Vamos a leerlo juntos. Escuchen. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Esa es la lectura, eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos o a las personas que lo seguían. Vamos a ver una interpretación que es personal, pero que nos relaciona completamente con el ego. Jesús, una persona muy sabia a lo largo de la historia, un gran maestro, entendía que el ego era un grave problema que
originaba el sufrimiento. Y por lo tanto nos ha dejado este tipo de enseñanzas. Acá Él nos da la receta para disolver o deshacernos de ese ego. Vamos a ver cómo lo hace. Y lo primero que hay que entender es que el ego se identifica con las reacciones emocionales. Al principio del video te comentaba algo de esto de los pensamientos y las emociones y cómo el ego se identifica completamente con ellas. Presta atención a esto. Vos no sos tus emociones y no sos tus pensamientos. Las emociones y los pensamientos pasan a través de vos, pero en esencia sos mucho más que eso y vas mucho más allá de eso. El ego las toma y se identifica con ellas. Por eso, acá en la escritura, él dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Vos fíjate, si alguien te pegaría una bofetada, esto es una simbología, por supuesto, ¿cuál sería tu reacción? Normalmente devolvérsela o pegarle una trompada a la persona ante la reacción emocional. Presta atención a esto. El ego se identifica con las reacciones. Por lo tanto, Jesús acá está proponiendo el principio de no reacción emocional. Jesús nos está presentando separarse de la emoción. Este gesto de dar la otra mejilla quiere decir una acción desapegada ante lo que ocurre por fuera. Una de las cosas que he aprendido es que la libertad, la verdadera libertad, se encuentra en el medio entre lo que ocurre y nuestra reacción. El ego es el que reacciona. Cuando yo me siento ofendido, tiendo a ofender a la otra persona porque mi ego está hablando mucho más fuerte. Jesús nos dice acá, no reacciones emocionalmente. Y eso disuelve el ego. Vamos con el punto número 2 de la enseñanza. Y este es mucho más sencillo. El ego se identifica con los objetos materiales. Por eso Jesús dice esto de si alguien te hace un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Presta atención con esto. Si vos te cortás la mano ahora, te cortás la mano, te dolería, por supuesto, porque está pegada a vos. Está conectada con vos desde el punto de vista físico. Bueno, hay personas que están tan apegadas a sus objetos que el hecho de perderlos les provoca un gran sufrimiento. Y la mayoría te va a decir que no están apegados a nada. Eso es claro, las personas te van a decir que no están apegados. Pero por ejemplo, si alguien choca un auto y se va a las manos y se va a pelear contra aquel que lo chocó, es porque está pegado al auto. En cierto sentido, le ha dolido eso que ocurrió. Es como que el objeto es parte de él, es parte tuya. ¿Qué objetos son parte tuya? Pensalo. Si lo perdieras, si perdieras algo y te duele muchísimo y empezás a sentirte muy mal por esa pérdida, es porque estás apegado a ese objeto. Puede ser dinero, puede ser una casa o lo que sea. El ego se ha identificado tanto con ese objeto que no lo puede perder. Por eso Jesús nos propone desapegarse de las cosas materiales. Esa es la enseñanza. Vamos con la siguiente. Por último, el ego se identifica con las acciones egoístas. ¿Esto qué quiere decir? Acá Jesús dice, si alguien te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Esto quiere decir que el ego se identifica con estas acciones que sirven solamente para mí. Esto es solamente en mi beneficio. Lo que yo hago tiene que beneficiarme única y exclusivamente a mí. El ego hace eso. Y por eso las personas que tienen que hacer algo por otras personas, quizás obligadas a veces, no se sienten bien y sufren. Les da mucha ira, les da mucha bronca. Porque normalmente tendemos a pensar que las acciones tienen que servirme únicamente a mí. Ese es el aspecto del ego. Jesús nos propone entonces enfocar una acción en los demás, la acción del servicio. Un pequeño resumen. En primer lugar, el ego se identifica con las reacciones emocionales y Jesús nos propone el principio de la no reacción emocional. El punto número 2 es que el ego se identifica con los objetos materiales. Jesús nos propone el desapego de estos objetos, el reconocer
nuestro apego hacia ellos y, por supuesto, disolver el ego que nos mantiene pegados, unidos a ese o a esos objetos. Y el punto número 3 es que el ego se identifica con las acciones egoístas, todo lo que es para mí y en mi beneficio. Jesús nos propone el servicio. Con estos 3 puntos, Él nos está dando la llave para disolver el sufrimiento del ser humano. Es una enseñanza muy poderosa. Imagínate si todos comprendiéramos este tipo de enseñanzas. ¿Cómo estaría el mundo ahora? Al principio de este video yo te preguntaba, ¿cuál es el origen del sufrimiento humano? Creo que ha quedado claro que una causa o uno de los orígenes más fundamentales del ser humano es que tiene ego. El ego lo separa de sus hermanos. ¿Cuál es el origen del sufrimiento humano? Quizás esta pregunta todavía no tiene una gran respuesta que sea cierta y que sea única, pero espero que con este video te haya podido ayudar a vislumbrar un poco cómo terminar con el sufrimiento. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.